Pues estos son nuestros tres Hola, conductores. buenas. Son Isidro García, responsable de Ingeniería y Coordinador de Proyectos de I+D de Semantic Systems de nuestra casa. Tenemos a Iñaki Suárez, responsable de Tecnología de BAIC, de la Asociación BAIC de Inteligencia Artificial, y Pablo García, vicedecano de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Deusto. Hola, muy buenos días a los tres. Bienvenidos, muchísimas gracias por estar ahí. Voy a compartir mi imagen, que no me he dado cuenta y la he quitado sin darme cuenta. Hola, buenos días, ahora sí, ahora nos vemos todos. Y vamos a arrancar, si os parece, ya la mesa de hoy. Darme un segundito. Y, pues no sé, por empezar, vamos a empezar con alguien de la casa para romper el hielo. Isidro, ¿cuáles crees que, a tu juicio, son los desafíos, los obstáculos que se enfrentan las empresas a la hora de implementar un proyecto de inteligencia artificial? Bueno, al ir un poquito de la presentación anterior, que estaba Gorka hablando un poco pues, de todo el tema del cumplimiento de imágenes, etcétera, etcétera, hombre, yo creo que el desafío principal es primero saber a dónde acudes cuando tienes que solucionar un problema de ese tipo, ¿vale? Porque históricamente, claro, dentro de las empresas lo que más ha vendido hasta ahora o se ha metido son la parte de sistemas, ¿de acuerdo? Sistemas de información, controlar máquinas, un poco, bueno, ya en última instancia, es decir, ya estamos en un nivel de industria 4.0 bastante elevado, ¿no? En muchas empresas. Hay otras que no tanto, es decir, la digitalización varía mucho dependiendo de la empresa. Entonces, ya que yo creo que ahí ya es un punto importante de debatir, es decir, ¿qué empresas estamos hablando? ¿Una gran empresa, una pyme, una empresa media, tejido industrial vasco, a nivel nacional? Hay un montón de casuística de empresas que estamos acostumbrados a ver, ¿no? Pero sí hay, desde luego, Semantic, lo que sí tiene experiencia, sobre todo, en aprender un poquito de sus clientes y de lo que tiene el mercado. Es decir, ver realmente qué problemática existe, estar muy unido a sus empresas y, sobre todo, proveer de esa información o esa tecnología que necesitan, ¿vale? Entonces, una empresa, ¿cuál es el primer obstáculo? No disponer de datos. Esa es la historia de siempre. Es decir, te encuentras con gente que quiere hacer un montón de cosas y quiere empezar la casa por el tejado. Entonces, la digitalización es crítica, ¿vale? No tienes que digitalizar toda la empresa para conseguir un indicador. Entonces, el siguiente problema es identificar qué quieres mejorar. Yo creo que iría por ahí. ¿Qué quieres mejorar? Una parte de tu empresa, unas máquinas, un proceso, parte de tu producto. O sea, hay un montón de cosas que es lo que tienes que enfocar. A partir de ahí, tienes que empezar a trabajar sobre todo en los datos que hay alrededor. ¿Qué tienes disponible? ¿En qué formato? ¿Vale? Ahí donde las empresas es donde empiezan a perder un poquito la ilusión. Porque, claro, la primera ilusión es lo que decía antes, ¿no? Quiero aplicar inteligencia artificial, ¿cómo lo hago? En cuanto empiezan a decir, es que tienes que digitalizar esto, tienes que digitalizar lo otro, ya empiezan a perder un poco el enamoramiento, ya pierden la chispa, ¿no? Entonces, bueno, nosotros sí tenemos la experiencia de, oye, saber que hay que digitalizar, que no hace falta digitalizar todo, ¿vale? Y sobre todo, hablar mucho de transformación digital, es decir, es necesario empezar a meter esa información dentro, digamos, de la coctelera para luego empezar a sacar unos indicadores, que igual no es lo ideal, pero sí te va a permitir luego empezar a agregar más información, ¿de acuerdo? Entonces, eso sería un poquito disponer de datos de calidad, ¿de acuerdo? Sobre todo cuando tienes que integrarte con los sistemas existentes, ¿vale? Tienes unos sistemas que son los que son, a ver cómo me ayudas. Es lo que hay, es normalmente lo que te dicen, ¿no? Entonces, esa idea maravillosa que tenías al principio se va difuminando, ¿no? Luego, otra cosa muy importante es la privacidad y normativas al respecto, que ahí, como siempre, la normativa va por detrás del mercado. Es decir, ya llegan tarde, ya se están estableciendo normativas que no entrarán en vigor hasta el 2026, pero sí tenemos capacidades de poder decidir cómo anonimizar esos datos, es decir, cómo poner esos datos a disposición del algoritmo o de los modelos sin que se fugue la información, ¿vale? Entonces, hay algoritmos que, dependiendo de los datos, digamos, sensibles de la empresa, tú puedes no dar el dato real, pero sí tener una información de ese dato que luego te permita traducirlas para que la gente lo entienda. Con lo cual, si ese dato o esos modelos o lo que sea se fugan por lo que sea, ellos solitos salen corriendo, pues en principio hay forma de que la gente no se entere de lo que está ahí, que es una información anónima, ¿vale? Y luego, otro tema importante que quiero dejar para finalizar esta parte, ¿vale? El tema de capacitación y perfiles. Es decir, claro, una empresa grande puede tener unos perfiles porque empieza a hacer un centro de investigación y empieza a dotar a su empresa
de un conocimiento que está en esa empresa, ¿vale? Pero las empresas pequeñas normalmente no tienen ese conocimiento, por lo menos no lo saben trasladar a la gente que va a desarrollar los algoritmos. Eso es vital. Si no hay esa comunicación entre elemento clave de la empresa y el que está haciendo el modelo, pierdes el objetivo. Y luego, al final del proyecto, te das cuenta de que si esos datos lo hubieses tenido al principio, el modelo hubiese sido mucho más fiable. ¿Me explico? Entonces, parece que no, pero aquí ya vamos a empezar a ver que emergen perfiles nuevos o cosas que hasta ahora no teníamos como en relevancia dentro de la empresa. Personas, por ejemplo, que conocen perfectamente el dominio de tu problema y saben trasladarlo a la empresa que te va a hacer un poco el trabajo con los modelos, ¿vale? El poder saber, oye, te voy a trasladar este dato porque es importante y yo sé dónde se encuentra. Tú no tienes idea. Que viene, no sabe ni el dominio nuevamente y sabe un poco menos dónde se encuentran los datos. Entonces, hay gente, un perfil que le llaman ahora mismo, creo que es el Data Translator, que es una figura que ya está emergiendo, que es un concepto innovador, ¿no? Es un puesto de relevancia, que tiene esas dos partes, ¿no? Un conocimiento muy profundo de los procesos de la empresa y un conocimiento ya de modelos o por lo menos de técnicas de qué aproximación se puede dar a su problema. Y en base a eso, sabe también enfocar a la gente que tiene que trabajar en ese modo. ¿Vale? Es un poquito mi aportación en esta. ¿De acuerdo? Iñaki, pues Isidro nos ha dicho bastantes barreras, ¿no? Bueno, de la problemática de los datos, de identificar lo que se quiere, de las normativas, de las personas, de la relación entre... ¿Estás de acuerdo? ¿Añadirías alguna otra cosa más? ¿En qué harías más foco? Sí, no, efectivamente Isidro ha hecho un repaso, pues yo creo que fenomenal, ¿no? De todas las barreras que se puede encontrar una empresa. Simplemente por añadir algo, ¿no? Lo que también nos encontramos mucho y sobre todo lo que intentamos hacer desde Bike es vencer al desconocimiento que tienen las empresas de lo que es la inteligencia artificial. Y es que, bueno, pues desde hace un año, ¿no? Pues ha salido ChatGPT, entonces parece que todo el mundo se piensa que la inteligencia artificial solo es la inteligencia artificial generativa y, sin embargo, es una tecnología muy madura, ¿no? Con muchísimos años a sus espaldas y que tiene un impacto muy significativo en diversos sectores. Y, sin embargo, esto muchas empresas, sobre todo pymes pequeñas, lo desconocen del todo. Y es ahí donde tenemos que intentar, de cierta manera, evangelizar, ¿no? Dar ciertas pautas, ciertos conocimientos básicos a las empresas para que se inspiren y tengan una visión empresarial y puedan ellos mismos identificar también un poquito lo que ha dicho Isidro, ¿no? Identificar qué retos se pueden solucionar de su empresa, qué retos pueden solucionar gracias a la inteligencia artificial. Quizás no necesariamente la visión que tenemos es que tenemos que partir desde el reto empresarial y no desde la tecnología, ya que muchas veces queremos aplicar, ¿no? Yo creo que en mi empresa se aplica inteligencia artificial y quizás no es la técnica más adecuada para resolver tu problema de negocio, ¿no? Tenemos que ser muy conscientes, partir desde el reto, la necesidad real de negocio, luego ir atravesando las etapas que ha comentado Isidro, pues la exploración de los datos, disponemos de los datos, son datos de calidad, tenemos la capacidad de recogerlos si no disponemos de ellos. Por supuesto, también súper importante el tema del talento. Suscribo totalmente lo que ha dicho Isidro, ¿no? Nosotros hacemos mucho énfasis en el Data Translator, puesto que hay, digamos, dos vertientes, ¿no? La vertiente tecnológica de la inteligencia artificial, que son los desarrolladores o las empresas, los partners tecnológicos, los centros, incluso las universidades que van a seguir investigando nuevos algoritmos, ¿no? Y se centran en la parte tecnológica, pero donde creemos que la inteligencia artificial puede tener un mayor impacto en la economía es en su aplicación, en que el negocio y la tecnología se den la mano y el negocio pueda utilizar la inteligencia artificial como una herramienta para mejorar su productividad, sus productos, sus servicios o sus procesos, ¿no? Poner la tecnología al servicio del dominio. Pablo, pues muy buenas, no sé si quieres... Bueno, han hecho, tanto Iñaki como Isidro han hecho un buen repaso, ¿no? De todas esas barreras, de todos esos obstáculos, desafíos para las empresas. ¿Harías foco en alguno? ¿Añadirías algún otro más? Sí, bueno, no, la verdad que el repaso es bastante completo. Yo quizá, igual por priorizar, porque ha salido incluso 2 veces, sí creo que es fundamental la conversación del especialista en aplicación de matemáticas, analytics, inteligencia artificial, ya sea discriminativa de la previa a noviembre de 2022,
y con un poco más de pinzas la generativa a partir de noviembre de 2022, esa conversación del experto de la IA con el negocio es fundamental. De nuevo, ya lo han dicho tanto Iñaki como Isidro, el que manda en el proyecto tiene que ser el negocio. No se puede, y en nuestro contexto más cercano, bueno, pues hacemos bastante bien el socializar las tecnologías, las posibilidades, pero a veces eso también construye modas y entonces a menudo uno yo creo que me puedo subir a la moda a lo mejor sin haber realizado una reflexión suficientemente profunda desde el negocio, y entonces subirse a la tecnología para ver qué te aporta, pues normalmente suele ser sinónimo de proyecto no completamente definido, y eso las expectativas pues a lo mejor se frustran y tal. Con lo cual esa conversación me parece que es fundamental. En esa conversación, una de las primeras cuestiones que a realizar, incluso en la definición del proyecto, creo que puede ser, que debería ser, concretar mucho la pregunta de investigación que se va a hacer y concretarla en esa conversación cerrada entre la empresa y el proveedor de conocimiento de IA, concretar mucho la pregunta para tener un escenario muy, muy concreto en el que las expectativas sean lo más controlables posibles. Luego, desde el punto de vista del cliente que se embarca en, oye, mi negocio creo que tiene un espacio en el que una analítica más profunda me puede llevar a tal, concreto muy bien la pregunta, interiorizo muy bien que voy a tener que trabajar con muchísimo cariño esa conversación con el especialista. Además, interiorizar muy bien que el 80% del trabajo suele ser de aseguramiento de la calidad de los datos y que la magia de la IA más o menos es el otro 20%. No sé, Iñaki, Isidro, ¿cómo lo veis? Sí, totalmente de acuerdo, sí. 20, un 15. Sí. Y luego, en las expectativas, quizá ya en cierta medida, no marcar solo el éxito del proyecto en clave numérica. Aquí el proyecto me ha dado un 12% extra de retorno y entonces cuantitativamente ha sido un éxito, y si no es un fracaso, sino añadir también en la valoración que se haga, pero que hay que diseñarla a priori. La valoración del proyecto tiene que contemplar también expectativas cualitativas, porque muy a menudo una cosa que nos pasa es que tú haces una determinada prueba de concepto y la probabilidad de que con estos datos, me lo invento, lo teatralizo, predigas un defecto en una pieza de, no sé, máquina herramienta, imaginemos que nos da un 50%. Dice, bueno, esto es un fracaso, ¿no? Porque es más o menos equivalente a lanzar una moneda al aire. Numéricamente no te está aportando, pues no va a ser el proyecto que vas a celebrar probablemente con champán, pero cuando rascas un poco más en lo que ha pasado en esa conversación con el especialista de datos, sí te das cuenta que lo que ha ocurrido, y esto ocurre casi siempre, es que has aprendido muchísimo conocimiento de tu proceso productivo, que a menudo se dan situaciones en las cuales mucho conocimiento instalado en la organización está en la mente del especialista que opera una máquina. Y cuando no está el especialista, no sé si os ha pasado también, dice, oye, que resulta difícil, es que esto lo hace muy bien. ¿Dónde está ese conocimiento? Dice, no, pues está en la cabeza de unos cuantos magos que llevan 30 años en la empresa, en la fábrica, por ejemplo, y son muy buenos configurando el proceso, pero cuando se van o cuando está, no sé, se coge una baja o lo que sea, el conocimiento no está instalado netamente en la organización. Entonces, muy a menudo un objetivo, unas expectativas que plantear la IA es que me sirvan como organización para sistematizar y capturar conocimiento experto que sea sistematizable para la empresa. Y ahora que hemos hablado de industria, hemos visto antes varios ejemplos en el mundo de turismo, en el mundo de transporte. Vosotros, a vuestro juicio, estamos ahora por Iñaki, por ejemplo, a vuestro juicio, ¿qué sectores o industrias no están cogiendo con mayor empuje, con mayor ganas este tema de la inteligencia artificial y están apostando más
decididamente? ¿Hay más por, no sé, sector público, sector privado, industria, turismo? No sé. ¿En tu juicio cuál es el que más se está cogiendo? Sí, a ver, partimos del hecho de que la inteligencia artificial es un conjunto de herramientas, por lo tanto es totalmente transversal. O sea, se puede utilizar en cualquier sector o cualquier negocio, es multisectorial. Sí que es cierto que ahora inicialmente, bueno, sobre todo en el País Vasco, que tenemos un entorno industrial potente, ¿no? Hemos hecho los deberes, aunque queda mucho por hacer en torno a la digitalización, disponemos de datos. Por lo tanto, los que primero se han subido al carro, ¿no?, de aplicar estas tecnologías de inteligencia artificial, pues pueden ser la industria, en la que tenemos muchos sensores que cogen una gran cantidad de datos en poco tiempo, salud, energía, son los que primero se han subido, ¿no? Si bien es cierto que ahora, una vez esta primera fase, ¿no?, en la que se ha hecho una implantación en estos sectores y con la llegada de la IA generativa han venido nuevos sectores, pues marketing, compras, ventas, atención al cliente. Al final, lo que hay que buscar no es el qué problema de negocio queremos resolver, y para ello seguro que podemos encontrar una técnica de inteligencia artificial específica que lo resuelva. Y también un poco quiero seguir lo que ha dicho Pablo, que nos ha dado unas pinceladas de un poquito de que implementar un proyecto de inteligencia artificial muchas veces se puede empezar pequeñito, ¿no? O sea, no tenemos que tener miedo y al revés, lo que tenemos que conseguir es empezar con una pequeña prueba de concepto, ¿no? Un quick win, una victoria rápida, para que la organización que nunca ha empezado a utilizar inteligencia artificial, sea del sector que sea, vaya cogiendo confianza, ¿no?, en esta herramienta, que vea cómo se trabaja. Es un cambio de paradigma también de trabajo en cuanto a metodología, ¿no? Se suele trabajar con metodologías ágiles en las que no sabemos muy bien a dónde va a llegar el proyecto al final y tenemos que ir valorando los KPIs y la evaluación del proyecto cada poquitos, los llamados sprints, ¿no? Entonces, hay que empezar poquito a poquito, no hay que tener miedo y hay que, sobre todo, buscar pequeños pilotos en tareas muy específicas, en procesos muy específicos que nos ayuden a visibilizar y a coger confianza, ¿no?, en torno a la inteligencia artificial. Isidro, ¿estás de acuerdo? Porque además nosotros que tenemos experiencia, ¿no?, tanto con empresas grandes como con empresas medianas o más pequeñas, es importante ese tipo para quizás, ¿no?, para que una empresa de un perfil más pequeño se pueda acercar, es importante ese concepto de empezar poquito a poco. Estás en mute, Isidro, creo. Ahora. Ahí, Sí. Ya está. ¿Estoy? Sí, estás, te oímos. ¿No? Vale. A ver, estamos en un estado del arte completamente distinto al que teníamos hace 20 años cuando empezó, o hace 30 años cuando empezó la IA, ¿de acuerdo? Es decir, ahora, ¿por qué la IA es tan de repente y antes no? ¿Vale? Pues precisamente por dos factores. Primero, porque tenemos el hardware necesario para poder procesarlo, ¿vale? Entonces, todo el mundo sabe perfectamente que todo el tema de tratamiento de cosas que tienen la inteligencia artificial por dentro necesita mucha computación, CPUs, GPUs, ¿vale? Eso hace 30 años era inviable, ¿de acuerdo? Entonces, muchas veces se quedaban en un poco estado del arte y una prueba conceptual, ¿no? Ahora te permite, ya estáis viendo, o sea, de repente en 2 años, la inteligencia generativa ha dado un salto espectacular, pero detrás hay una capacidad de computación inmensa, ¿vale? Ese es uno de los factores, que ahora mismo la PYME, en esa brecha que tenía respecto a la gran empresa, que igual la gran empresa tenía más acceso a ese hardware y podía, por lo tanto, hacer más pruebas, tenía acceso a ese conocimiento, a ese talento. Digamos que las pymes ahora mismo, esa brecha se va minimizando porque realmente se están generando herramientas intermedias, como decía un poquito también Iñaki, que permiten que se habilite esa expertise a las pequeñas empresas, ¿de acuerdo? Se está de alguna forma democratizando lo que es ese software, ¿vale? Para que gente sin mucho conocimiento acceda a herramientas intermedias que te posibiliten meter tu escenario. Me explico. Para hacer una visión artificial no tienes que empezar de cero. Te puedes apoyar, digamos, en capas intermedias que te hacen un poco la parte de gorda y luego ya especializarlo a tu caso de uso, ¿vale? Entonces, yo creo que ese es un poquito el trabajo que tenemos nosotros experiencia. Nosotros trabajamos estrechamente en colaboración con las pymes y con las grandes empresas, precisamente como habilitadores de esa tecnología, de poder ponerles en marcha proyectos de este tipo y, sobre todo, hacerles que funcionen. Es decir, como dice un compañero nuestro, que funcionen bien y todos los días, ¿no? Es decir, que no de repente ahora funcione, ahora lo uso, no lo uso, no lo usan, no han dejado de usar. Digamos que se mantiene un poco, se centra en que la pyme no solo habilite
el uso de la tecnología IA, sino que una vez que la aplique, la puede evolucionar, porque vamos un poco de la mano de ellos. Es decir, Semántica aquí un poco está entre lo que es el centro de investigación, que aquí está representado, digamos, un poco Pablo, ¿verdad? Con el tema de... Y luego la empresa final. Al final tiene una empresa intermedia que esté un poco velando para que todo eso esté perfectamente trasladado a la empresa final, ¿no? Entonces, es un poquito lo que yo tengo un poco así en la mente para comentar, ¿no? Y Pablo, vosotros sí que estáis notando que hay más sectores que se mueven hacia la inteligencia artificial, un perfil de empresa en concreto, más grande, más pequeño. Sí, bueno, y en el último año es una carrera de no sé muy bien cómo decirlo, pero el último pierde y tal. Hombre, desde luego hay ciertos sectores que un poco, pues como apuntaba Isidro, ¿no? Que tienen una madurez, bueno, pues que normalmente son sectores que ya tenían una madurez en la digitalización primero, finanzas. Pues claro, ahí tienes datasets gigantescos de saque, o sectores que venían ya con, bueno, pues con unos usos y costumbres en los cuales un manejo de datos y un manejo de datos con calidades. Esto de la calidad, ojo, porque se habla muy a menudo de que tengo un dataset muy grande y normalmente lo que uno tiene es un montón de ruido. Pero sí que sectores como el industrial en distintas acepciones pues se ha encontrado normalmente con necesidad de mejorar sus procesos productivos, sus fabricaciones, sus productos, sus servicios. Entonces ahí pues tienes casos de éxito, pero no de ahora, sino de los últimos camino de 20 años. Nosotros en Deusto constituimos el Instituto Tecnológico de Deusto-Tec programando redes neuronales para cliente en clave de ciberseguridad en la Constitución es de 2003, pero los primeros proyectos eran del 99. Entonces, efectivamente, como apunta Isidro, la democratización ha venido de la bajada de costes de la computación y de la posibilidad de albergar datasets serios en espacios sin límites, ¿no? Pues en la nube y tal. Y sí, y luego desde ahí lo que lo que vas viendo es que otros espacios pues van de alguna forma levantando la mano en clave de, oye, y aquí se podría aplicar algo de esto. Para eso, pues sí que es cierto que los contextos bueno, pues sociales y en particular País Vasco, pues eso se nos da muy bien. Sí es cierto que ponemos bastante, no sé, liderazgo en las cosas, ¿no? No solo las hacemos, sino que es fácil encontrar con entidades que dicen, oye, yo lo hago así. Y los resultados, bueno, son razonables, no publicamos todo. Pero sí es digamos, un ecosistema, un entorno proclive para que ciertos sectores con liderazgo en estos temas sirvan como elementos de tracción de otros. Y Pablo, mira, vamos a cambiar un poquito. Hemos estado hablando, hemos hecho foco en los datos, la importancia de los datos, en el hardware, pero también se ha mencionado, aunque solo sea de paso, en las personas, ¿no? Entonces, ¿qué impacto va a tener, por ejemplo, la inteligencia artificial pues, en el mercado laboral, en los perfiles que se van a necesitar, en las nuevas competencias que hay que añadir? ¿Cómo estáis viendo, ¿no? ¿Cómo estáis viendo esas necesidades? ¿No? Y en tu caso, más concretamente, desde la universidad, ¿cómo estáis adaptando vuestra propuesta educativa a estas necesidades que entiendo que están requiriendo ya las empresas, ¿no? Y que van a sí. No, es la pregunta del millón. La IA ha venido para quedarse y la pregunta del millón es ¿quién lo va a hacer? ¿Quién va a poner las manos y la mente para hacerlo? Nosotros, desde luego, venimos camino de 5 o 6 desde el 2017, 18, 16, 17, 18, sintiendo cómo cada vez más empresas se acercan en clave de, oye, ¿cómo hago para tener talento formado en estas materias, ¿no? Nosotros aquí, bueno, pues digamos que esto tiene una predilección, no sé si genética, constitutiva, por hacer cosas que le interesan a alguien y desde luego eso lo sentimos, la demanda es bestial. Hace ya 4 años, respondiendo a esa demanda, sacamos una carrera nueva, un grado entero de 4 años en Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial. Y recuerdo que, bueno, pues uno de los primeros días, por otros motivos, estaba paseando con un
directivo con un primer espada de una gran empresa del sector TIC que me decía, esto es un nuevo grado, les contrato a todos. Dice, hombre, espera un poco que acaben la carrera, que acaban de empezar. La demanda es bestial. Hemos respondido en primera instancia con el título 4 años. Luego, además, hace 2 sacamos el grado es de hace 4. Ahora esos alumnos llegan a 4º curso y empezamos a, pues directamente a hacer las prácticas en empresa con ellos, a hacer iniciativas de relación de aula, universidad, empresa, en las que hay empresas que te proponen retos para que los alumnos vayan trabajando mientras están estudiando el último curso y tal. Hace 2 años sacamos el máster en computación y sistemas inteligentes, que tiene no solo la componente de inteligencia evolucionada por encima de lo que es de lo que son las carreras de ingeniería informática y ciencia de datos, sino que además también aborda una parte estructural de DevOps, de arquitectura, cloud, sistemas inteligentes, sistemas de computación para altas prestaciones, prestaciones masivas y tal. Entonces son dos iniciativas que están funcionando fabulosamente bien. El año pasado arrancamos ciencia de datos, ingeniería informática también en San Sebastián, así como la combinada de las dos. Y tenemos ahí también otro grupito pues muy majo, en clave Donostiarra. Y luego hemos visto también una cosa, Iñaki sobre todo, yo creo, bueno, Isidro también, que os voy a contar a vosotros yo. A menudo nos pasa que la IA ha tenido tal explosión en clave de propuestas algorítmicas, herramientas, metodologías, que muy a menudo un especialista acaba confeccionando un puzzle de cosas que a lo mejor empiezan a tener un puntito de estandarización y de cosas que a menudo el especialista en la aplicación de IA empieza a no entender, porque ahí hay un mare magnum de formulaciones y de líneas de código que el ser humano a veces dice, ¿y esto es lo que viene bien a mi negocio exactamente? Y si quiero hacer un puente con una estructura un poco distinta, ¿qué aplico aquí? Y entonces ahí, pues no nos hemos sentido atemorizados tampoco y este septiembre lanzamos una carrera nueva de ingeniería matemática, que orientada a construir fundamentos matemáticos esenciales para IA, pero no ya para la IA que ya está construida y que de alguna forma que se viene desarrollando con un propósito, digamos, más masivo, más transversal, sino para matemáticas expresas de empresas que tengan necesidades no replicables. Una estructura de ingeniería compleja, un radiotelescopio, un puente con unas necesidades X, dominios de aplicación que necesiten inteligencia, pero construida a medida para cada caso. Entonces, de esa forma, de alguna forma tenemos un eje de conocimiento que va de la ingeniería informática a la ciencia de datos e inteligencia artificial y que acaba en la ingeniería matemática, siempre en aplicación empresarial. Y bueno, pues esta última es esa apuesta que estamos haciendo. Desde luego, las empresas, según lo hemos estado hablando este último año y medio más o menos, tenemos 25 cartas de compromiso de empresas para acercarse en forma de retos a los estudiantes. O sea, parece que el sector, que el tejido empresarial, distintos sectores, parece que lo está entendiendo como positivo también. Iñaki, pues está claro, ¿no?, por lo que ha dicho Pablo, que hay una explosión, una necesidad de esos perfiles y además cada vez más cualificados, por lo que he explicado. Yo quiero preguntarte sobre la otra cara de la moneda, ¿no? Parece que ahora todo va a ser inteligencia artificial, todo va a ser automatizable a través de, no sé, robots que van a quitarnos el trabajo. ¿Es verdad? ¿No es verdad? ¿Qué perfiles están más expuestos? ¿Qué perfiles están menos expuestos? ¿Cómo lo veis? ¿Es todo un mito o no? Bueno, esa pregunta está en la calle, ¿verdad? Y es que, bueno, al final, con la inteligencia artificial podemos hacer tareas específicas que muchas veces, ¿no?, si ha sido el modelo entrenado correctamente, pues lo puede hacer mejor que una persona. Pero siempre nosotros hablamos en clave de que no se van a destruir empleos, sino que se van a convertir en otros empleos. Es decir, las personas van a seguir trabajando y van a tener
quizás nuevos roles, ¿no? Pues en los que puedan desarrollar más la creatividad o aquellas tareas, ¿no? Pues que nos gusta realizar. Quizás no tiene sentido, se puede asemejar un poco a la revolución de la máquina de vapor, ¿no? Cuando se perdió o se transicionó todos esos puestos manuales a algo más automatizado. Por eso, desde nuestro punto de vista, lo ha dicho bien Pablo, que es que hace falta gente para construir todos estos sistemas. Hay que transicionar, hay que formarse y, bueno, os traigo, porque justo estamos ultimando un informe en el que hemos recogido toda la oferta formativa de Euskadi y hay unos 8 productos formativos reglados, ¿no? Ahora mismo en Euskadi, pero se prevé que para 2028 crezca ese número y el número de plazas totales va a aumentar desde este año hasta 2028 un 18% más o menos, ¿no? Y se prevé que no va a ser suficiente, tanto en las dos vertientes como hemos visto, la parte tecnológica, los que son encargados de desarrollar nuevos algoritmos, a pesar de que es una tecnología muy madura, hay que seguir avanzando en ese ámbito y lo hemos visto con la IA generativa, desde que se crearon los transformers, ¿no? Eso ha venido de una innovación tecnológica y luego se ha aplicado a la edad de unos años. Hay que seguir investigando esa parte tecnológica y sobre todo también la parte de aplicación, del conocimiento del dominio, de unir la tecnología con el dominio. Y aquí también podemos hablar de no solo formación reglada al uso, sino formación ejecutiva o formación, ¿no? Productos más ágiles que den simplemente un pequeño rescaling o upscaling a los profesionales que hacen muy bien su trabajo, pero van a necesitar utilizar inteligencia artificial para seguir siendo competitivos. Y esos profesionales va a haber que formarlos con paquetes formativos, ¿no? Con un cierto barniz IA, que solemos decir, para que sepan utilizar esta tecnología que están desarrollando por otra parte. Por lo tanto, el mensaje por nuestra parte es de calma, ¿no? Es de, va a haber que formarse, la inteligencia artificial ya está aquí, es un tren que ya ha partido, entonces la idea es si queremos montarnos o queremos conducirlo, y para conducirlo tenemos que ponernos las pilas en cuanto a formación. Isidro, ¿estás de acuerdo con Pablo y con Iñaki que hace falta mucha formación, van a hacer falta muchos perfiles y que no va a ser algo que nos vaya a quitar el trabajo a todos de la noche a la mañana? Ojalá me jubilase antes, pero yo creo que no. Vamos, yo creo que simplemente lo que está cambiando es el panorama. Es decir, es una reconversión industrial en toda regla. Es decir, igual que la máquina de vapor entró y el puesto de trabajo con mucha fuerza física empezó a ser no necesaria, ahora da la impresión de que el que piensa va a sobrar, porque ya las máquinas lo van a hacer todo y es automático y tal. O sea, eso es imposible. ¿Vale? De hecho, una cosa que es importante es que vamos a poder pensar más las cosas. Es decir, si algo va a necesitar todo esto es que la gente sea creativa. Es decir, aquí nacen perfiles donde la creatividad va a ser fundamental. Es decir, buscar casos de uso que tú hasta ahora ni te habías planteado porque no tenías medios y ahora lo tienes al alcance. ¿De acuerdo? Es decir, hasta ahora la gente le hacía, es que esto se ha hecho siempre así. Es la típica respuesta. Te encuentras, ¿no? Y hasta que no te demuestras que puedes hacerlo de otra forma, la gente no empieza a cambiar el chip. Entonces, yo creo que el aterrizaje en la IA es una forma de empezar a ver las cosas de otra forma. ¿De acuerdo? Hasta hace poco la gente le pensaba que era imposible que un chat te respondiese, ¿vale? De forma que elaborase perfectamente la respuesta y fuese hasta para hacer resúmenes y tal. Pues un principal problema es que nadie valida eso. No hay un tratamiento manual del resultado. Tú lees realmente lo que está diciendo y puede decir barbaridades, pero oye, tiene coherencia, ¿eh? O sea, es como el típico que habla de todo, pero no, como si fuese la IA cuñadista. Es una especie como IA que es como un cuñado. De todo sí, es un cuñado digital. Exactamente, eso es el cuñado digital para mí. O sea, habla de todo, pero te aburre. ¿Me explico? Porque siempre te dice lo mismo. Entonces, yo creo que aquí es muy importante los perfiles que van a surgir de antes y el después. Preparar bien los datos, que esa información entre bien, que esté validada, que no tenga datos sesgados. Eso es fundamental. Si no vas a tener una IA que sea marginal, o sea, puede marginar. ¿De acuerdo? Hay casos ya existentes que una IA ha fallado pues, porque los datos han sido sesgados o no estaban bien filtrados. Entonces, va a ser tan importante perfiles de preparación como después del tratamiento del modelo. Esos resultados hay que contrastarlos, hay que volver a introducirlos en la IA. Depende de qué tipo de modelos trabajemos, ¿vale? Entonces, hay un montón de perfiles nuevos, científicos de datos, ingenieros de datos, hemos hablado de data translator, o sea, un montón de figuras
que hasta ahora no lo teníamos y posiblemente la pyme no se pueda hacer cargo de todo eso, ¿vale? Entonces, aquí es importante lo mismo, que no sea la gran empresa que tiene la capacidad contra la pyme, sino la pyme se puede apoyar en empresas como Semántico, empresas TIC o centros como pueden ser el BAI o Deusto, donde realmente pueden acudir a donde ellos y les den una respuesta. Les guíen y te acompañen y al final sea tu proveedor de confianza. ¿Me explico? La pyme lo que busca es eso. Alguien que le dé una confianza y que empiece a conocer sus procesos. Porque una vez que hemos conseguido eso, ya tienes una empresa que va a trabajar siempre contigo. ¿Vale? O sea, un poco hoy en día por ahí los tiros, ¿no? Y sobre todo el aprendizaje continuo. O sea, lo que decía un poco Pablo, o sea, puedes aprender del proceso porque te va a enseñar a hacerlo de otra forma. O puedes conocer nuevas vías de hacerlo. Todo es un mundo nuevo. Entonces, yo creo que tenemos que estar preparados para darle cabida, ¿no? Es un poco lo que diga. Pablo, Isidro ha hecho un comentario que ya hemos ido hablando antes con los ponentes, que es un poco los desafíos legales, pero incluso más allá de los desafíos legales, ¿no? Los desafíos éticos. Yo creo que incluso el rector de la universidad en la charla de inauguración del curso de Deusto habló del tema ético de la inteligencia artificial. ¿Cuáles son los retos? ¿Cómo se enfrentan las empresas a este tipo de retos legales, éticos que genera la inteligencia artificial? Sí, el reto legal es, bueno, de reglamento de protección de datos y en general de directivas de propiedad industrial, etcétera, etcétera. Entonces aquí hay todo un discurso que es el federated learning, el aprendizaje automático federado, que es capaz de proporcionar primitivas de privacidad y demás. Entonces, bueno, aquí hay distintas aproximaciones, pero desde luego el aspecto fundamental es el ético, el decir, oye, ¿y esto cómo hago para que las conclusiones no tengan, bueno, esencialmente todo el discurso de los sesgos que apunta Isidro, sesgos de género, de raza? Bueno, aquí tenemos un abanico de catástrofes producidas ya en los últimos 10 años. Bueno, que podríamos hacer un debate o una mesa redonda solo sobre catástrofes de la IA, ¿no? En clave de sesgos de todo tipo, intentando ayudar a los procesos judiciales con discriminaciones bestiales por raza, género, estatus social. Entonces, solo eso ya es un despropósito en sí mismo. Pero luego, además, lo que estamos asistiendo en particular con la generativa es que tú vas a poder generar cualquier cosa. Este viernes pasado hemos tenido en Deusto a Chema Alonso, Chief Digital Officer de Telefónica, que nos contaba cómo tienen unos softwares de pruebas de concepto con las que perfectamente yo en esta sesión podía no ser yo. Y a partir de ahí, la generación de discurso va a ser absolutamente manipulable y el canal con el que vamos a acceder parece que va a ser uno, que va a ser una IA generativa y va a ser uno. Con lo cual, se hablaba del cordón umbilical digital. Y luego, además, lo que entra por ese canal, por ese cordón umbilical digital, tampoco tienes veracidad. Con lo cual, efectivamente, nuestros dos rectores, José Mari Guibert primero y Juanjo Echevarría ahora mismo, vienen hablando de que el reto es, nos está empujando la IA a ser probablemente más humanos que nunca y a tener que ser mucho más finos y trabajar mucho más sistemáticamente y mucho más atentamente el criterio humano, el sentido crítico de las cosas. En particular, tuvimos una sesión el otro día de la que salió también con la escritora y periodista Marta Peirano, bueno, que tiene, en fin, un impacto social abrumador. Sacamos una pequeña conclusión que decía algo así como: si tú estás empezando a dar por hecho algo de una forma muy, muy segura, empieza a pensar que quizá ha sido construida. Cuando tengas un cierto discurso de es que los otros no, empieza a pensar que quizá tu seguridad ya ha sido construida antes. Esto en clave de impacto social general en materia de ética, por ejemplo, en clave de gobernanza, medios de comunicación, etcétera, etcétera.
por supuesto, no en clave de aplicación a proceso de negocio o demás. Pero bueno, son riesgos generales que se van teniendo y que, bueno, pues habrá que estar atentos a ellos. Y aquí, ¿cómo lo veis desde la asociación Byte? ¿No? Que tiene es verdad que esa ética, que esa legalidad va a marcar, ¿no? La inteligencia artificial, lo debería marcar. Bueno, yo siempre me gusta partir del hecho de que la inteligencia artificial no es ni buena ni mala, ¿vale? Las personas somos buenas o malas y el uso que hacemos de esta herramienta es bueno o malo, pero somos las personas, ¿no?, los que tenemos que poner la maldad dentro de la herramienta para que haga bien queriendo o bien por inconsciencia, como ha dicho, por los sesgos, ¿no? Tenemos que hacer un buen uso de esta herramienta y es fundamental, ¿no? Ahora se está discutiendo una normativa europea que va a regular los usos, las aplicaciones de inteligencia artificial, pero mientras tanto, bueno, tenemos por una parte la ley de protección de datos, efectivamente, y por otra parte la ética, ¿no?, de cada asociación. Y desde aquí es que tenemos que promover que se respeten los derechos fundamentales, sobre todo en aplicaciones que tengan que ver con personas, ya sean como educación, empleo, ¿no?, que se respeten estos derechos. Y aquí quiero introducir también otra cuestión, que es la explicabilidad, que quizás es en entornos industriales, bueno, puede ser un factor clave, ¿no? Y es que muchas veces vemos la IA, ¿no?, es como una caja negra que toma decisiones, no sabemos muy bien en base a qué. Bueno, hay técnicas, hay nuevas tecnologías que precisamente trabajan esa explicabilidad, ¿no? Cómo la inteligencia artificial con los datos de entrada ha sido capaz de llegar a esa salida. Y esta explicabilidad es vital para muchas de las aplicaciones, ¿no? ¿Por qué un radar por inteligencia artificial me ha puesto una multa, ¿no? Esa trazabilidad es vital, sobre todo en términos de responsabilidad. Si una inteligencia artificial hace una acción, alguien tiene que ser responsable de ella, y si no tenemos una trazabilidad, hombre, echarle la culpa a la máquina no suele funcionar, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, sí que tenemos que trabajar todos como ecosistema, ¿no?, en hacer primero un desarrollo y luego, sobre todo, un uso de la inteligencia artificial ético y responsable. Muy bien, pues vamos ya un poquito justitos de tiempo. Isidro, si te parece, como hemos empezado contigo, vamos a terminar contigo para ver cómo ves desde un amplio, digamos, cómo ves el futuro de la IA y más concretamente, pues desde Semantic Systems, ¿en qué proyectos estamos trabajando? Bueno, pues en principio, gracias a Dios, es un futuro lleno de oportunidades, ¿vale? Más que otra cosa, ¿vale? Desde Semantic lo que sí estamos trabajando muchísimo es, sobre todo, en intentar hacer un equipo en torno a esta problemática de inteligencia artificial. Es decir, es tan importante y Semantic tiene tanto acceso a los sistemas de las empresas que es importante, ya nos están pidiendo que hagamos algo de los datos. Muchas veces no saben qué, ¿vale? Entonces, bueno, nosotros sí estamos empeñados en hacer un equipo multidisciplinar, que es importante para poder abarcar diferentes tipos de problemática matemática y tal. Pero lo que sí quería dejar encima de la mesa es que estamos como en una de cal y otra de arena, como algo dulce y otro amargo. Es decir, por un lado tenemos la oportunidad de hacerlo y por otro lado es posible que tengamos limitaciones en cuanto a su desarrollo. ¿Por qué? Porque no olvidemos que el talento que sale de Deusto, de todas las empresas, digamos, de investigación, las empresas grandes se los llevan, nos los quitan. ¿Qué significa? Que tenemos que ser atractivos para esta gente que sale, el que se quede aquí, ¿vale? Hoy es facilísimo, hoy en día, que un tío recién salido de Deusto trabaje con Google o con OpenAI y no tenga que ni siquiera desplazarse, que teletrabaje, no tenga ningún vínculo, haga lo que tenga que hacer y tal. ¿Qué ocurre? Desaparecemos. La empresa de Euskadi, el TIC, la tecnología de información, la PYME, nos apoya en nosotros, se va a apoyar en Google, en Amazon, no, se va a apoyar en los que estamos aquí. ¿Me explico? Y somos vitales, que al final la gente que sale de esa, digamos, tanto de investigación como de la universidad, tenga un sitio, o si no es una empresa donde se vaya a trabajar, que más o menos se va a acotar en un mercado muy concreto, tenga la posibilidad de entrar en empresas donde diga, oye, quiero desarrollar mi capacidad profesional y quiero vincularme con esa empresa. Y estar un día desarrollando un caso de uso en el almacén y otro día trabajando con temas de configuración industrial. ¿Me explico? Eso es lo bonito, tener el conocimiento
y tener un sitio donde aplicarlo, ¿vale? Entonces, desde Semantic estamos intentando montar, ya estamos haciendo un poco casos de uso, pero nos falta eso, que de repente no tiene ni corazón ni, vamos, y de repente la persona está trabajando contigo, te piensas que está contigo y a los 6 meses me marcho. Que he visto que en Estados Unidos van a hacer no sé qué, y eso para nosotros, a mí por lo menos, es un fracaso personal, ¿no? O sea, que no he conseguido que esa persona desarrolle su capacidad profesional dentro de una empresa como la nuestra, ostras, pues al final te da que pensar, ¿no? Entonces yo creo que ahí tenemos que colaborar todos. Si desde que empiezan a estudiar y a investigar no se dan cuenta que lo pueden aplicar aquí y ya están mirando a las empresas grandes o están mirando fuera, estamos fracasando, porque nos están quitando el talento. Y si el talento se va, no tenemos nada que hacer, ¿vale? Porque nosotros ya, vale, sabemos algo de inteligencia artificial, pero lo que viene nos desborda. O sea, viene gente con un conocimiento que es necesario que lo puedan transmitir aquí y aplicarlo. Y como comentaba Iñaki, transformers, cuidado, no son los transformers de la tele, son una forma de hablar de un mecanismo de transformación de datos para que se pueda llegar a la inteligencia artificial, ¿no? Pues es un poquito mi mensaje. Yo lo dejaría ahí como mensaje claro, ¿no? Hay una batalla por el tema de la inteligencia artificial y tenemos que ganar y para eso necesitamos gente y que no se nos vaya. Si se nos va, bueno, la culpa es nuestra por no también darle lo que necesitan para que no se vaya, ¿no? Eso también es importante. Pero bueno, ese es mi mensaje. ¿Vale? Muy bien, pues con esto vamos a cerrar. Nos hemos pasado ya un poco de tiempo, si no, les robamos tiempo a los siguientes ponentes. Solo me queda dar las gracias, Pablo, Iñaki, Isidro, por estar hoy con nosotros y por haber compartido vuestros conocimientos y vuestras opiniones. Muchísimas gracias a todos. Un placer estar hoy con vosotros. Agur, ya, gracias. Pues,